¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en esta edición número 17, Home Edition de Imagen Líquida. Hoy les quiero platicar de un gran fotógrafo, un fotógrafo que me ha gustado siempre muchísimo, que me parece fundamental en la historia de la fotografía y que vale la pena hincarle el diente porque no es un autor tan simple, no es un autor que tiene sus complejidades y al mismo tiempo que nos va a ir llevando un poco de la mano de lo que ya vimos de Robert Frank y lo que ya vimos de William Klein. Él es como el siguiente paso. Ahora que también ya vimos a Moriyama, vamos a entender mucho sobre este gran fotógrafo que me encanta, que es intrigante y que es fantástico, que es el estadounidense Garry Winogrand. Garry Winogrand nació en 1928, un fotógrafo estadounidense, y es muy importante ir entendiendo en qué momento se inserta, de dónde surge. Garry Winogrand, empezó estudiando pintura y de repente en la universidad le dijeron, oye, no, mira, esto de la fotografía está bueno. Y se metió en la fotografía y nunca dio marcha atrás. Claro que las bases de pintura le ayudaron, pero la fotografía fue su medio, lo entendió muy rápidamente. Y Garry Winogrand, pues muy rápidamente empezó a hacer oficio, empezó a hacer fotografía editorial, fotografía periodística, un tipo de fotografía muy informativa durante más o menos unos 10 años. Esos 10 años fueron cruciales porque lo foguearon, le dieron muchísima cancha, ¿no? Y esto es algo que sobre todo para los amigos que, no sé, gente como mi querida Isa Taracena, como Maribel Fernández, alumnos y alumnas míos que están desarrollando su carrera, yo les quiero decir que no se desesperen. Así como Garry Winogrand estuvo 10 años haciendo fotografías, también Diane Arbus estuvo haciendo fotografías de moda durante 10 años, también Lee Friedlander estuvo haciendo portadas de discos de jazz durante 10 años. Entonces, piensen que fotógrafos jóvenes que tienen 24 o 26 años están desarrollando el oficio, están desarrollando sus capacidades de mirar, sus capacidades de ver, sus capacidades técnicas. Entonces, la fotografía, como dice el proverbio zen, no, es como una mazorca, no la puedes jalar ni la puedes empujar para que no salga. O sea, tiene que salir poco a poco, tiene que ir teniendo sus propios tiempos. Entonces, observen cómo Garry Winogrand empieza trabajando estos géneros informativos durante una década. Pero empiezan los años 60 y él tiene una epifanía. Déjenme decirles algo, que es que yo creo mucho en la educación fotográfica en epinefrinas. Por ahí escribí algo en mi blog sobre el tema. ¿Por qué? Porque una vez un amigo me dijo, oye Oscar, fíjate que tuve una epinefrina. Y, caray, ¿y eso cómo es? Ah, no, pues es que fíjate que estaba yo pensando y de repente tuve un momento de gran claridad. Y dije, no, tú no tuviste una epinefrina, lo que tuviste fue una epifanía. Ah, bueno, pues estas epifanías es lo que en México le llamamos, o le llamábamos al menos en alguna generación, que te caiga el 20. Es decir, que de repente entiendas algo, que te dicen algo y hay un momento de claridad donde haces tuyo el concepto y dices, ah, claro, pues esto está. Entonces, lo mismo le pasa a Garry Winogrand. Él tiene una epifanía, una epinefrina, ¿no? Él tiene una epifanía sobre el trabajo de Walker Evans. Recuerden que Walker Evans trabajó en la década de los 30, incluso trabajó en la Farm Security Administration, el mejor fotógrafo de la Farm Security Administration. Aunque Dorothea Lange siempre fue la más notoria, el bueno era Walker Evans. Bueno, Walker Evans se fue a la carretera a recorrer Estados Unidos y él hizo un trabajo que algún día voy a comentar en alguno de nuestros programas, que fue American Photographs. Un trabajo muy, muy importante, ¿no? Entonces, Walker Evans crea estas fotografías del camino. Y entonces Garry Winogrand trae como una crisis existencial compleja y entonces se decide irse a la carretera, salir a la calle, dar la vuelta por Estados Unidos y dice, esto es lo que yo quiero. Decide de alguna manera darle la espalda a la fotografía informativa, a las revistas, a la fotografía editorial y dedicarse a otro tipo de fotografía. A ver, les quiero mostrar, ahí tenemos a Garry Winogrand, ¿no? Y vean, estas son las fotos que empieza a hacer Garry Winogrand en la carretera, ¿no? Esta epifanía, esta soledad. Pero les voy a platicar algunas cosas interesantes de Garry Winogrand. Y es que Garry Winogrand, él nació en Estados Unidos, pero no en cualquier lugar. Nació en la ciudad de Nueva York. Y no en cualquier lugar de la ciudad de Nueva York. Nació en el Bronx. Una zona muy mala. Una zona muy agresiva, pobre, complicada.
Y entonces Garry Winogrand es alguien que tiene varias características que lo hacen ser como es con la cámara, que tienen que ver con la energía. Todo el mundo siempre dijo, es que Garry Winogrand era una montaña de energía, ¿no? O sea, un tipo que exudaba energía, número uno. Luego, también otra característica es que era alguien que no se amedrentaba, que era, como decimos en México, muy aventado. Era alguien que siempre estaba echado para adelante, ¿no? Iba por la calle y él tenía siempre su cámara en la mano. Él no usaba una de estas, él utilizaba una telemétrica, una Leica, de estas siempre la Leica de la serie M. Pues entonces él siempre tenía la cámara y la tenía enfrente. O sea, él no estaba así como, ay, la cámara, no, que no la vean. O sea, mientras que otros fotógrafos de calle de más o menos la misma generación de Garry Winogrand, como Joel Meyerowitz, que se quería fundir, que nadie lo viera, casi quería ser el hombre invisible. Garry Winogrand tenía la cámara en la mano, ¿no? E iba caminando por la calle y tenía la cámara, no le importaba. Y si alguien le decía algo, no era, es curioso porque Garry Winogrand no era agresivo, no en el estilo de William Klein. William Klein, o sea, alguien le decía algo y casi que se arremangaba y ahora le vamos a golpearnos, ¿no? Garry Winogrand no. Garry Winogrand era el tipo de gente que si alguien le decía, oye, ¿qué pasa qué estás haciendo? Y le dice, pues nada, estoy haciendo fotos, me estoy ganando la vida. Pero era como tan cool, ¿no? O sea, alguien como tan desenfadado, que pronto la gente o se le olvidaba o ya no le prestaba atención. Y también muchas veces lo que hacía era que literalmente se hacía el loco, ¿no? O sea, estaba haciendo las fotos. Oye, que no me tomes la foto, que no sé qué. Y el otro, Y entonces, pues, como que con la cámara tal, entonces la gente perdía interés y se iba. Entonces, bueno, esa es una característica muy importante de Garry Winogrand, porque estas fotografías son fotografías de calle, fotografías urbanas, pero vean cómo Garry Winogrand tiene aquí un enlace muy fuerte, muy importante con Robert Frank. Ya saben que yo sé que parezco disco rayado porque siempre hablo de Robert Frank, de William Klein, pero es que una manera de medir la potencia de un autor tiene que ver con la influencia que tiene en otros fotógrafos, en la manera en la que los empuja a hacer fotografía. Yo siempre pongo un ejemplo también sobre la inspiración fotográfica, que es Ace Frehley, el guitarrista de Kiss. Seguramente recordarán esta banda, ¿no? Ace Frehley no era el mejor guitarrista de Estados Unidos, pero está en todos los índices de los mejores guitarristas de la historia. ¿Por qué? Bueno, porque no era muy buen guitarrista, pero inspiró a una legión entera de gente que quisiera usar la guitarra eléctrica. Entonces también Garry Winogrand, además de la propia potencia de su trabajo, que ahorita la vamos a ir viendo, también tuvo esa gran virtud que fue la de influir en toda una generación, en gente como Larry Clark, etc. O sea, hay toda, Nan Goldin también, de alguna manera, ¿no? Entonces vean cómo el linaje de fotógrafos, por ejemplo, tenemos a un Walker Evans que influye en un Robert Frank influye en un Garry Winogrand y así, ¿no? Entonces vean cómo vamos formando parte de linajes. Y Garry Winogrand creó su propio linaje, él influyó a toda una generación. Entonces, como les decía, estas fotos de calle que tenemos, estas son más bien fotos de viaje, ¿no? Recuerden también esto que platicábamos de Robert Frank de On the Road. Estas fotos no son muy diferentes de lo que veíamos en Los Americanos, por ejemplo, ¿no? Mismos formatos de película, y aquí hay una diferencia importante. Garry Winogrand le gustaban los objetivos de 28 milímetros, como en la línea de William Klein, porque no le daba miedo acercarse. Recuerden que los objetivos más angulares implican que todo se ve más o menos pequeño. Entonces, si no tienes un punto de interés muy claro en la foto, pues todo se pierde. Entonces, ahí eso implica que hay que acercarse. Pero en este acercarse, la gente tímida le cuesta, ¿no? Y estos fotógrafos, William Klein, Garry Winogrand, eran todo menos tímidos. Ojo, porque también en la fotografía contemporánea hay varios autores, Suzuki, Bruce Gilden, que son mega agresivos, ¿no? O sea, te ponen la cámara en la cara. Y es más, ahí está con la cámara en la cara, ¿no? Ahí te toman, e incluso asustan y amedrentan a la gente. Eso a mí no me parece que sea muy bueno. Incluso hasta yo me pregunto si en el terreno ético está bien. Entonces, aquí es interesante porque hay un punto que no es ni la agresividad de un Bruce Gilden, pero tampoco hace como que la pasividad de, yo no quiero que me vean, ¿no? O sea, hay una seguridad. Esa seguridad se la dio la calle a Garry Winogrand, porque pues era un chico que estaba sobreviviendo en el Bronx. Bueno,
Déjenme platicarles que llega un momento muy importante de Garry Winogrand que son los 60, la década de 1960. Y esta es la década de Winogrand, es cuando hace su gran registro y hay ahora, más que fotografía de calle, más que fotografía, ya saben, del camino, son fotografías con un gran contenido político. Vean esta fotografía de John F. Kennedy, ¿no? Tenemos estas fotografías de los 60, los swinging 60s, ¿no? Y esto importa mucho porque es una época en la que a Garry Winogrand le da una gran crisis, crisis de todos tipos, pero hay dos eventos que le disparan una crisis magnífica y enorme, ¿no? Magnífica porque lo hizo hacer fotos y enorme porque le afectó mucho interiormente. Lo primero fue el tema de los misiles, ¿no? Este tema del incidente de los misiles, recordarán, con Cuba y demás, le afectó mucho. Se sentía como en un polvorín. Dijo, es que pues, esto se va a acabar, ¿no? Y luego se divorció. Entonces se divorcia Garry Winogrand y eso también lo afecta profundamente. Este viaje le ayuda a entender cosas y entonces se va a las calles y empieza a hacer cosas súper interesantes porque ya trae una mirada diferente. Él se va a los espacios públicos, se va a nada menos que los zoológicos. Y en los zoológicos uno siempre se va a preguntar, ¿qué está viendo Garry Winogrand? ¿A los animales o a los humanos? Y la respuesta es a las dos. Garry Winogrand se va al zoológico, al espacio urbano. Y una cosa que les quiero decir que es importante es que aunque Garry Winogrand fue un fotógrafo que hizo mucha fotografía en la calle, muchísima, él no se consideraba un fotógrafo de calle. Incluso le chocaba un poco el término. Él decía, yo soy fotógrafo, no tengo por qué ponerme la etiqueta de fotógrafo de calle. Pero bueno, la clave es que la fotografía de calle también se puede ver de una manera muy amplia como la fotografía en espacios urbanos. Y un zoológico, pues es un espacio público urbano que nos sirve. Bueno, les voy a enseñar algunas de las fotografías de Garry Winogrand, porque aquí en el zoológico es donde surge realmente Garry Winogrand, donde ya no es como la influencia de Robert Frank, donde ya es una autonomía desde el punto de vista de mirada súper interesante. Vean esta fotografía. Pero aquí lo que tenemos es aquí al hombre seduciendo a la muchacha, diciéndole, oye chiquita, ¿cómo estás? ¿A qué hora vas al pan? Oye, ¿cómo la ves, chiquitita? No, hombre, no te me pongas triste. Y tenemos un lobo atrás. Esta figura blanca es un lobo, perdón. Es un lobo. Y entonces es como ecos que va encontrando, ¿no? El depredador y el lobo, ¿no? Y siempre la reja atrás que divide estas dos. Son encuadres, los de Garry Winogrand, más bien abigarrados, complicados. No son encuadres perfectos, son fotos complejas, son fotos angulares. Y vamos a ver, la interacción entre seres humanos y animales le empiezan a llamar la atención. Vean, esta es una foto muy fuerte, muy interesante. Tenemos un rinoceronte con una mirada de tristeza del animal, que además se ve que está mutilado, se ve que es un rinoceronte que el cuerno le fue mutilado, y vemos a un hombre. Recuerden que estamos hablando de los 60, de la segregación. Esos son temas que todavía van a estar muy, muy vigentes en este momento de la fotografía. Entonces, un hombre afroamericano viendo a un rinoceronte mutilado. ¿Quién ve a quién? ¿Quién siente tristeza de quién? Garry Winogrand tenía una dosis de humor en sus fotografías, pero hay que tener cierto cuidado con el humor de Garry Winogrand, porque su humor no es como el de los humanistas franceses, tipo, pues que les gusta Robert Doisneau, ¿no? O sea, este es un tipo de humor como más bien del chavo que está bulleando al adolescente que está haciéndole bullying, que está abusando del año más bajo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una eco donde están los rinocerontes, perdón, los hipopótamos atrás y la mujer enfrente. Y el hecho de que exista un eco y que se parezcan no es casual. Está diciendo, esta mujer es un hipopótamo. Así es de ácido Garry Winogrand. Entonces, siempre es importante ver esta interacción en estas fotos del zoológico, cómo es el espejo, ¿no? ¿Quién siente tristeza de quién? ¿Los humanos de los animales o los animales de los humanos? ¿Quién está encerrado? Esa es una fotografía súper, súper importante de Garry Winogrand. Esta fotografía de esta pareja con unos chimpancés cargándolos es una fotografía que se tomó también como una foto muy políticamente incorrecta,
que además recuerden que los matrimonios interraciales estaban prohibidos y en esta época ya se habían permitido, pero había unas grandes críticas sobre esos asuntos, ¿no? Y les quiero enseñar hay otro fotógrafo que es Todd Papa George, que es contemporáneo de Garry Winogrand, incluso trabajaron, si no juntos, pero sí se iban a dar la vuelta juntos. Y les quiero enseñar algo muy interesante, que es cuando tú tienes una escena, como en el mismo lugar, con la misma luz, casi con la misma cámara y la misma película, puedes obtener dos tomas totalmente distintas. Aquí les voy a enseñar la fotografía de Garry Winogrand, ahí la tienen, pero aquí junto a él estaba Todd Papa George y Todd hizo esta fotografía. Es más, aquí está Garry Winogrand, lo pueden ver. Vean, les voy a poner las dos juntas. Qué diferencia abismal hay entre las dos tomas. Vean cómo cuando sonríe el hombre cambia totalmente la imagen. La mujer no se ve tan guapa ni tan misteriosa. Cambia la fotografía totalmente. Son dos fotos distintas prácticamente hechas unos instantes después. Esta es una fotografía que tiene dicen los americanos o estadounidenses, una gravitas, ¿no? Es una gravedad, un peso específico muy fuerte, que la foto de Todd Papa George no. La foto de Todd es muy afortunado que estuviera Todd Papa George, porque podemos ver a Garry Winogrand haciendo esta foto legendaria. Pero también nos habla de cómo dos personas con la misma cámara pueden lograr resultados totalmente distintos. Aquí les quiero decir que ya saben que en este programa siempre se tiene que hablar de una manera u otra de Cartier-Bresson. En algún momento haré el programa dedicado a El Ojo del Siglo, a este gran maestro. Y hay que decir que Garry Winogrand no era ajeno a esa noción del instante decisivo, ni siquiera al tema de la composición y también al tema de la organización del instante decisivo de lo que ocurría, etc. O sea, este canon que había hecho Cartier-Bresson sí le interesa y sí lo sigue Garry Winogrand. Una cosa que les quiero contar, hay dos características que uno no puede pasar por alto cuando habla de Garry Winogrand. La primera es que es un fotógrafo compulsivo. Tiraba fotografías, pero que era una locura. Y segundo, que cada fotografía para él era un reto, para un enigma y un problema fotográfico a resolver. Con esas dos ideas, vámonos a analizar un poco lo que hacía. Porque Garry Winogrand era un fotógrafo que estaba increíblemente interesado en cómo funcionaba la realidad vista a través de la cámara. A él le quedaba muy claro que la fotografía, aunque se pareciera mucho a la realidad, no era la realidad, que era un fenómeno, una cuestión totalmente distinta, y que la cámara lo único que hacía era tomar partes de esa realidad y cambiarla, verla de una manera distinta. Mucho ojo, porque ya tuve un programa sobre fotografía y narrativa, que voy a seguir haciendo un poco una serie sobre eso, pero el propio Garry Winogrand decía, no, o sea, la fotografía no tiene narrativa, no hay historias, no hay relatos, solamente hay instantes, solamente hay rebanadas y solamente hay estas realidades que se pudieron capturar con una cámara. Entonces, eso es un concepto importante de Garry Winogrand. Ahora bien, como les platicaba, él tenía un gran sentido de urgencia, quería estar trabajando todo el tiempo. Entonces, ¿qué ocurría? Que Garry Winogrand salía a la calle con decenas de rollos. O sea, Garry Winogrand era capaz de tirar 36 tiros, 36 exposiciones cruzando una calle. O sea, iba caminando y pac, y era muy rápido, era muy eficiente en utilizar su cámara, ¿no? 20, 30 fotos, nada más cruzando la calle. De modo que Garry Winogrand termina con un cuerpo de obra monumental. O sea, el cálculo va de que van más o menos más de 1 millón de fotografías de Garry Winogrand, porque dejó miles de impresiones negativas. Bueno, todavía hay, nada más escuchen este dato, todavía hay 6.500 rollos de película que no se han procesado de Garry Winogrand. Así trabajaba, era compulsivo. Y hay otra faceta súper importante, que es la de el reto fotográfico, la de el problema que tiene que resolver. También hay una cosa que vamos a platicar de Garry Winogrand, y es cómo él reflexiona el mundo, cómo lo ve.
Y esto es un consejo importante para la gente joven que hace fotografía. Justo me acordaba hoy en la mañana de Isabel Taracena, porque decía Ansel Adams que hacer fotografías era muy fácil y que si fuera más difícil hacer fotografías, haríamos mejores fotografías. Ese es un tema muy interesante. Esa facilidad aparente de operar la cámara, pues claro, o sea, tú tienes tu cámara, pues presionas un botón y tan tan, no tienes mucho más que hacer. Pero realmente lo que constituye trabajos tan potentes como el de Garry Winogrand en este caso, es la reflexión, lo que él ha pensado antes de coger la cámara. Antes de tener la cámara en la mano, se ha planteado, se ha conflictuado, se ha enojado, se ha desenojado, se ha contentado. Esa reflexión es crucial para un creador. Esa reflexión es súper importante porque es la que nos vamos a llevar a la cámara. La cámara no es más que un vehículo, un instrumento, pero en realidad el fotógrafo todo parte de lo que tiene en la mente y de lo que tiene en la mente implica sus momentos de reflexión. Garry Winogrand sí, tira mucho, hace miles de fotografías y además, muy importante, muchas veces ni siquiera llega y las procesa. Él se llega a tardar hasta 1 o 2 años en volver a ver las fotos. Tenía los rollos de película así en bolsas de plástico, llegaba, las ponía en un cajón o donde podía y las dejaba ahora sí que añejarse, ¿no? Durante 1 año y ya que estaban reposaditas las fotos y sobre todo él ya se le había olvidado las tomas, se le había olvidado la tripa y toda esta idea. Entonces, ahora sí, sacaba sacaba los rollos, procesaba. De hecho, él nunca fue no se preocupaba ni por el proceso de revelado, ni por la impresión. Eso a él le importaba realmente muy poco. Realmente lo que siempre tenía Garry Winogrand cuando tenía la cámara en la mano era como esta necesidad de resolver el problema que tenía enfrente. Él siempre decía, es que tienes que encontrar algo interesante y en la calle siempre hay algo interesante, pero la clave es cómo lo resuelves, 1, y 2, que no siempre lo vas a poder resolver, aunque tengas el oficio, aunque tengas la cámara, aunque tengas muchas cosas, también hay esta serendipia y este azar, también importa mucho, yo lo sabía. Entonces no se trata, Garry Winogrand, de alguien que está tirando a tontas y a locas, porque yo sí les quiero decir que he conocido fotógrafos compulsivos que fotografían así, pero como si no fuera a ver mañana, y que tienen mucha basura. Pero cuando les digo mucha, es muchísima basura, ¿no? Que dices, bueno, pues sí, de 400,000 fotos, pues salieron 400 decentes, una entre 1000. Pero Garry Winogrand no era así. No es que todas sus fotos sean perfectas, ni todas sus fotos sean maravillosas, pero todas sus fotos tenían una intención de ser bien resueltas. Eso sí es muy importante. El resultado no siempre depende del fotógrafo. Porque ocurrió algo, porque se movió, porque vivimos en este arte donde no depende exclusivamente de nuestra capacidad, ni siquiera de nuestra mirada, ni de nuestra habilidad con la cámara. Pero entonces sí que el que cada fotografía sea un intento por la perfección es muy importante. Hay una película que a mí me gusta mucho, que es El Último Samurái con Tom Cruise. Y esa película habla de este capitán del ejército estadounidense apresado por una comunidad, por unos samuráis. Se sorprende de este afán de perfección permanente. Eso es algo que a mí me parece súper importante. El perfeccionismo puede ser un vicio, es decir, hasta que no haga algo perfecto no hago nada. Pues sí, por inmovilidad te quedaste ahí. Pero a mí me parece que es mucho más interesante esta noción del buscar la perfección en cada cosa que vas haciendo. Y eso lo hacía Garry Winogrand. Foto que hacía, foto que buscaba que fuera perfecta, pero sabía que no necesariamente iba a ser perfecta. Entonces, esta es una diferencia muy grande porque sus fotografías entonces cobran un sentido de búsqueda. Y aquí vamos a platicar un poco de la fotografía urbana, ahora sí, la calle de Garry Winogrand, porque entonces él se va a las calles, a caminar, a encontrar ecos, a encontrar ritmos, a encontrar estos momentos complejos, extraños, que hace un hombre ahí con la nariz golpeada en un convertible. Fotografía icónica, una fotografía muy importante de Garry Winogrand. Y cosas que le interesaban. Lo voy a platicar más adelante, pero Garry Winogrand le encantaban las mujeres. Este era uno de sus grandes temas, ¿no? Veía una mujer que le gustaba y tomaba la foto. Pero vean qué maestría. Muy importante porque Garry Winogrand tiene muchas veces el horizonte caído. O sea, él no es preciosista de, no, el horizonte súper perfecto. Él era como más gestual incluso que Robert Frank.
y diferente del propio William Klein. Pero él no se preocupa mucho por eso, pero le importa el dinamismo. Y vean esta tensión de la mujer, es impresionante, ¿no? Bueno, ¿qué más? Vean, de repente ve escenas, ¿no? Esta chica en la cabina telefónica. Esta no es una escena con una gran acción, pero sí nos habla de la perspicacia de estar viendo las escenas y como buscando cosas que valen la pena, que son interesantes, ¿no? Bueno, como Garry Winogrand tiene un cuerpo de obra tan grande, una cosa que me daba miedo al momento de organizar este video era perderme en el wiri wiri, en platicar y demás, y perdernos algunas de sus grandes fotos. Entonces, antes de seguir, les quiero enseñar las grandes fotos de Garry Winogrand, mis fotos favoritas. En algunos casos son mis fotos favoritas y en otras simplemente fotos que fueron muy notorias, que todo el mundo las identifica, ven y dice, ah, ese es Garry Winogrand. Bueno, entonces les quiero enseñar la primera que escogí es porque es una de mis fotos favoritas de toda la vida. Yo creo que si yo tuviera que escoger un par de fotos que para mí son definitorias, importantes en todos los sentidos, históricamente hablando, por el fotógrafo que las hizo y toda esta historia, yo diría que son dos. Una que es la que ya les puse en algún momento de Robert Frank, que hice el análisis en el video de Robert Frank, que es la del tranvía, la de las ventanas, pero esta fotografía hecha en la feria, en la New York Fair de 1964 de Garry Winogrand, para mí es súper importante porque habla de tantas cosas, es una escena tan compleja que podría parecer caótica y al mismo tiempo tiene un orden impresionante, ¿no? A veces, no sé, ahorita pensaba en un eco como en la última cena de Da Vinci, por ejemplo, ¿no? Vean cómo cada escena que tenemos es un cuadro en sí mismo, ¿no? Cada uno es una escena, cada uno es una fotografía. Y eso a mí me parece impresionante. Vean, tenemos ahí una historia, la historia de la mujer hablando con el hombre de color. Importantísimo en los 60s, o sea, esto era como anatema, ¿no? ¿Cómo va a estar una mujer blanca hablando con un hombre negro? ¡Qué barbaridad!, ¿no? Vean aquí, este cuadro es absolutamente hermoso, fantástico, poderoso. Vean, la mujer que está agachada, la mano, el gesto. Es que esto de verdad es una pintura del Renacimiento, ¿no? Vean, el gesto de la mujer cuchichándole a la otra que la escucha con atención mientras está consolando a la otra, porque igual está muy cansada, ya se cansó. Vean, vayan ustedes a saber qué. Otro cuadro, ¿no? Luego, este cuadro. Vean esta pose, la pose y la belleza de esta chica. Vean esta pose de la chica, ¿no? Esta como S que se va formando, el brazo arriba y también de nuevo conversando. Y luego que hay otro señor leyendo el periódico, un señor mayor, que Garry Winogrand sin ningún empacho lo cortó. Vámonos, llégale, no nos importa. ¿Qué significa eso? ¿Es un rompimiento con la generación anterior? ¿Es alguien que no encaja dentro del cuadro, entonces merece ser cortado? ¿Es alguien que en términos de composición no nos importa? Entonces, esta es una clave muy importante para entender todas las fotos de Garry Winogrand, porque Garry Winogrand genera muchas veces muchas cosas que ocurren en su fotografía. Este es un caso extremo porque tenemos una, dos, tres, cuatro, casi cuatro escenas, o tres muy claras, ¿no? Tres escenas muy específicas. Pero con mucha frecuencia nos vamos a encontrar dos escenas, tres cosas que están ocurriendo en las fotografías de Garry Winogrand. Esta es una fotografía que habla de complejidad plástica. Yo creo que verdaderamente solamente alguien con un nivel de maestría como el de Garry Winogrand podría resolver de una manera tan afortunada, tan precisa esta fotografía, ¿no? Entonces, esta es una de las grandes fotos que siempre me han gustado más y que me inspiran muchísimo. Bueno, otra foto que me encanta, que es, vean, la luz
Garry Winogrand siempre estaba al pendiente de la luz y le importaba muchísimo y le gustaba mucho. Y de hecho, de repente estaba conversando y decía, ay, mira qué bonita luz, un 250avo a F8, ¿no? O sea, era así como un nivel de percepción de qué estaba ocurriendo con la luz permanente. Entonces vean la luz, vean el contraluz, vean el movimiento de la mujer, vean las piernas haciendo un triángulo y luego los hombres viéndola desde atrás, ¿no? Siempre hay que ver las fotos de Garry Winogrand buscando varias cosas. Una cosa que me gusta mucho de Garry Winogrand es que como que esta idea de el punctum, de aquello que punza en la fotografía, siempre está. De hecho, es muy raro encontrar una foto de Garry Winogrand que no tenga esa punción, ese decirte, ay, ese alfiletazo, que te dice ese alfileterazo, ¿no? Que te dice, pon atención a esto es interesante, esto es diferente, esto cuenta una historia, no sé. Y eso hay que buscarlo siempre en las fotos de Garry Winogrand. Otra foto que me parece fantástica y que, vean, la luz de nuevo, ¿no? El contraluz es increíble. La escena, las mujeres caminando hacia adelante. Aquí en el iPad creo que no se ve muy bien la proyección de las sombras largas, típicas de la luz rasante. Pero vean aquí, una persona discapacitada en una silla de ruedas. Vean lo complejo del cuadro, estos 28 milímetros que incluyen montones de cosas, pero al mismo tiempo podemos ir encontrando las diferentes historias que hay. Y están trabajando la complejidad y la luz y las diferentes cosas que te interesan, ¿no? Esta fotografía también me encanta porque a mí me parece que es un eco a la Venus de Botticelli, ¿no? ¿Se acuerdan de esa pintura tan famosa? Bueno, pues vean la mujer, el pelo. Esta es una escena urbana en la ciudad de Los Ángeles y vean también las señales de tránsito, los coches. Es una fotografía urbana, pero que también tiene una belleza plástica impresionante. Y ya no es una belleza muy al estilo de Weston, muy al estilo de Cunningham. O sea, ya es como un canon diferente, una manera diferente de apreciar esas complejidades. Esta es una fotografía de Garry Winogrand muy famosa. Personalmente no es de mis favoritas. No sé, quizá porque es una foto como muy directa, ¿no? Muy obvia, muy de, pues sí, ahí tienes el instante decisivo, el hombre, una foto muy afortunada, el contraste perfecto, fondo blanco contra la figura compleja. No sé, me parece que es una foto muy bien lograda, pero a mí no me gusta mucho. O sea, sí me gusta. O sea, no es que yo diga, ay, no la quiero poner en un cuadro. Si me lo regalan en un póster, pues desde luego lo tendría. Pero no me encanta. Me gusta esto mucho, 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 mucho. Vean esta. Vean la energía, la vitalidad de la playa. Y aquí las espaldas se valen, pues sí, cuando hay una imagen tan poderosa como esta, pues claro que se puede uno hacer una foto de espalda. Esta tampoco me gusta mucho, pero es muy famosa de Garry Winogrand, ¿no? Y aquí también estamos hablando de fotografías donde dos cosas. Una cosa que me gusta que decía Garry Winogrand es, cuando tengas a un sujeto bello enfrente de ti, tienes que plantearte qué vas a hacer tú para que la foto sea más bella que la persona o el sujeto bello que tienes enfrente. Eso es una idea interesante. Y en el caso de Garry Winogrand también vamos hablando ahora de fotografías con más fricción, que no son nada más fotos lindas o preciosistas, sino que son fotos con más grasa. Vean esta foto. Esta es súper importante también de Garry Winogrand. Esta foto del veterano. Aquí pues es una escena, mucha gente, es muy fácil estar ahí perdido, pero ahí tenemos a este veterano sin piernas. Ese es el resultado de la guerra, ¿no? Es un comentario a la guerra. No olvidemos que estas fotos se hicieron justo cuando estaba la guerra de Vietnam, que era una guerra absurda y que la gente no la entendía. Decía, ¿por qué se tenía que ir a morir la gente? Entonces, el comentario de este veterano, pues es un poco decirle, Garry Winogrand, decirle a la gente a la cara, eso es lo que hace la guerra, eso es lo que tú esperas de nosotros, eso es lo que tú esperas de los veteranos. Entonces, estas son algunas de las fotografías más importantes de Garry Winogrand, las que más me gustan, pero también aquí hay una cosa que vale la pena. Y les quiero platicar de una colección de fotos que ahora mismo les voy a mostrar, que es uno de los temas que le interesan, que le gustan muchísimo a Garry Winogrand, y que son las mujeres. Ahora, esto también importa mucho porque recuerden cómo en la fotografía importa tanto qué temas va uno escogiendo. Esa es una clave fundamental. ¿Qué te interesa cuando sales a la calle? Entonces,
podemos ir todos a la calle con nuestra cámara y cada quien estará interesado en diferentes cosas, en diferentes capas de reflexión. Habrá quien piense en la basura, habrá quien piense en las relaciones humanas que se dan en la calle, habrá quien piense en la soledad dentro de la multitud. No lo sé. Esto es lo que uno tiene que ir tratando de encontrar con sus fotografías, porque no nada más se trata del instante decisivo, la composición, la luz rasante, todo súper bonito, sino también como decir, a ver, cómo lo que yo pienso y siento lo estoy transmitiendo y estoy usando mi cámara para reflexionar en esas cosas. Hay quien se va a Chiapas a una guerra, hay quien se va a la calle, hay quien lo hace en su casa, no lo sé, cada quien tiene que ir encontrando estos intereses. Y Garry Winogrand, uno de sus grandes intereses eran las mujeres. Entonces, él hizo, es más, ha habido exposiciones completas de Garry Winogrand, de las mujeres de Garry Winogrand. Lola Garrido tiene toda una colección impresionante de Garry Winogrand. Y bueno, pues de ahí surgen estas ideas. Vean esta escena, una escena muy grande, y cómo Garry Winogrand claramente se fijó en la mujer. Y, a ver, en este sentido sí quiero decirles que la fotografía de Garry Winogrand en su momento también tuvo su dosis de crítica, diciendo que era medio explotador, que era voyerista, que veía a las mujeres como objetos y que le tenía un énfasis desmedido en la sexualidad, que siempre que veía a una mujer con pechos exuberantes les hacía fotos, o piernas lindas les hacía fotos. Y la verdad es que hay algo de eso en las fotos de Garry Winogrand, o no solamente algo de eso, hay bastante de eso, ¿no? O sea, uno sí nota en la mirada cómo de repente una chica le gustó, ¿no? Y dices, uy, y le hizo la foto. Y no puede uno decir que estén totalmente libres de morbo, que son asépticas. No, es que lo que le gustaba a Garry Winogrand era la belleza femenina y idealizado, platónico. Pues no, o sea, el amor de Garry Winogrand no creía en el amor platónico, lo que quería era echarse al plato a la chamaca, ¿no? Así de simple. Entonces, bueno, por eso también es importante el darse cuenta que pues no, tampoco estamos endiosando a Garry Winogrand. Se dijo mucho que sus fotografías eran políticamente incorrectas, que era explotador, como les platicaba, etcétera. Y bueno, pues en este sentido, las mujeres de Garry Winogrand son temas que le interesan y no necesariamente como un tema totalmente aséptico. En la descripción del video, un informe especial sobre Garry Winogrand. No puedo explicar todo lo que implica Garry Winogrand en este ratito, pero sí pueden ver más fotos y en el informe especial como ir viendo las etapas en detalle de Garry Winogrand, y creo que lo van a disfrutar mucho. Entonces no olviden ver en oscarenfotos.com el informe especial sobre Garry Winogrand. Bueno, no puede haber imagen líquida sin libro de la semana. Y me traje un mega libro, ¿eh? Vean nada más, qué maravilla. El único problema es que para estarlo viendo con ustedes está complicado, porque este sí es tamaño mamut. Entonces sí que está potente. Pero este libro se llama Garry Winogrand. Este lo editan, es una coedición, pero de lujo, porque una de las instituciones que lo hace es el San Francisco Museum of Modern Art, el Museo de Arte Moderno de San Francisco, y la Universidad de Yale, o sea, esta universidad potentísima de la Ivy League en Estados Unidos. Bueno, ellos generan este tomo que yo creo que me lo trajo mi querido Toño Zavala en algún viaje que hizo, se lo encargué y me lo compró. Él está editado por Leo Rubinstein, que es uno de los que más han analizado la obra de Garry Winogrand. También tiene contribuciones de Susan Kismarik, que en algún momento estuvo al frente de fotografía en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y también tiene notas de Todd Papa George. Y aquí da cuenta de toda la historia bueno, no toda, ni todas las fotos, porque les digo que todavía hay rollos sin revelar de Garry Winogrand. Pero me voy a acercar un poquito nada más para poder enseñarles un poco del libro. Muy bien editado, desde luego, en todos los sentidos. Una edición generosa, grande. Muy bien escogidos los temas.
tiene muy buenos textos también. Este libro vale muchísimo la pena, ¿eh? Yo creo que no es un libro fácil de conseguir, y lo que sí me queda claro es que barato no es, ¿no? Es un libro caro. Pero si a alguien le interesa la vida y obra de Garry Winogrand, yo creo que esta es una edición maravillosa, ¿eh? O sea, definitiva. Realmente, no estamos hablando de un libro tipo Los Americanos de Robert Frank, e incluso el último capítulo de las fotografías de Garry Winogrand no son escogidas por él, no son editadas por él, sino que ya los expertos en algún momento lo que hicieron fue hacer sus propias selecciones. Bueno, ¿qué ocurrió con Garry Winogrand? ¿Qué pasó con él? Bueno, pues el final de la historia no es bonito por una razón muy simple, porque Garry Winogrand a los 56 años, en 1984, le dio cáncer en la vesícula. Y entonces se enteró de que tenía cáncer en la vesícula, se fue a Tijuana, a México, a tratar de curarse con alguna cura alternativa, alguna cosa así media loca, media chamánica, no sé. Y la cuestión es que a los 2 meses murió. O sea, se ve que ya tenía muy avanzado el cáncer para cuando se lo detectaron, prácticamente no pudo hacer nada y a los 56 años murió. Garry Winogrand, una parte grande de su vida fotográfica, se la dedicó, sobre todo al final de los, no tanto al final de los años, entre el 73, por ejemplo, y el 75, él enseñó en la Universidad de Texas, en Austin, y él fue un gran pedagogo, muy importante pedagogo. Era raro, ¿eh? ¿Por qué? Porque como pedagogo, él no le gustaba llegar y dar una clase. Más bien empezaba a conversar con los alumnos y de repente si alguien le hacía una pregunta buena, que él consideraba buena, pero se iba, ¿no? Y platicaba y explicaba y toda la historia. Muchos de los que tomaron clase con Garry Winogrand claramente dicen que él sentían como que estaba ausente porque lo que realmente quería hacer era estar haciendo fotografías, no dando clase. Fíjense qué interesante, ¿no? Tenía como este sentido de urgencia y entonces como que dar clases era en cierta forma, entre comillas, desperdiciar el tiempo, ¿no? Y esta es una característica muy interesante de Garry Winogrand porque él siempre tuvo esta desesperación por trabajar mucho, por hacer mucho y esto también de alguna manera prefigura, y yo no sé también si es como una especie de profecía autocumplida, que fue, él trabajó mucho porque no sabía si se iba a morir y pues se murió, ¿no? Entonces como que o lo presentía o era su forma de ser, lo que sea, pero afortunadamente dejó un cuerpo de obra inmenso. Sí hay que decir algo, las mejores fotografías de Garry Winogrand se dieron en los 60s, toda la década de 1960 y quizá un poquito 71, 72 son las mejores fotografías de Garry Winogrand, su época de oro, porque después ya él viaja de Nueva York, se va a Texas y de Texas se va a California, hace fotografías en la playa, hace fotografías en Santa Monica Beach, en Los Ángeles, en todas estas zonas, pero ya no son iguales, ¿no? Ya no tienen la potencia, tiene trabajo maravilloso, pero no es tan apabullante como la obra de los 60s. Y por ahí dicen que no se sabe muy claramente qué ocurrió, si se apagó Garry Winogrand o se apagó Estados Unidos en los 70s, en los 80s, ¿no? O sea, como que de esta época tan fuerte, ya saben, vamos en los 50s y luego los 60s es como un punto cenital de la cultura estadounidense, el Flower Power y todas estas cosas, y Vietnam y Woodstock y todo lo que ocurre en el 68 como el momento álgido, y luego de ahí, pum, va para abajo, ¿no? Entonces, hay quien dice eso, ¿no? Que no saben si es que se apagó Estados Unidos o si se apagó Winogrand, pero definitivamente su fotografía, sin ser mala, sin ser aburrida y con momentos muy brillantes, no es como un monolito tan increíblemente potente como la fotografía de los 60s de Garry Winogrand. Entonces, bueno, creo que estas son algunas claves para poder interpretar estas fotografías y siempre recordar que en las fotografías de Garry Winogrand siempre hay un sentido, siempre hay un significado, más allá de lo plástico, más allá del aspecto, más allá de la composición y más allá de todos estos aspectos formales, siempre hay un sentido, un significado subyacente. Yo diría, como decimos en México, que tiene jiribilla. Tiene jiribilla la fotografía de Garry Winogrand. Nunca es totalmente aséptica, nunca es totalmente inocente, o a veces ni siquiera es tantito inocente, ¿no? A veces es incluso claramente malintencionada.
Y creo que una gran ventaja de Gary Winogrand, y yo de verdad, sobre todo a la gente joven, sí que les recomiendo que se lo agarren un poco de gurú, un poco de maestro y de guía espiritual fotográfico, porque es un autor que va a ir creciendo con el fotógrafo. Es un autor que yo puedo decírselos y se los comparto, que a lo largo de los años lo vuelvo a visitar, lo vuelvo a revisar, vuelvo a aprender cosas, a entender cosas, a decir, ah, claro, es que para Gary Winogrand el pensamiento es crucial. Si no hubiera pensado como él pensaba, si no hubiera tenido la energía que él tenía y no hubiera sido tan echado para adelante, sus fotos no serían iguales. Entonces hay que pensar cuando agarramos la cámara, cuando cogemos la cámara, ¿qué nos estamos llevando con este aparato? ¿Qué estamos aportando desde nuestra vida, desde nuestra vivencia, desde nuestras influencias, desde nuestras filias, desde nuestras fobias? Porque esto al final del día no deja de ser un dispositivo, un aparato que nos va a servir. Es como un lápiz, pues sí, es el lápiz, pero el lápiz no se manda solo, la cámara no se manda sola. Nosotros tenemos que aportar algo y ese algo viene de un bagaje y no solamente de un bagaje cultural. Yo sé mucho, he visto muchas cosas, sino también de yo he interiorizado mucho, he pensado mucho y me intrigan cosas y entonces eso lo reflejo con la cámara. Bueno, cierro para decirles, Gary Winogrand fue uno de los más grandes fotógrafos de la historia, sin duda una figura toral en la fotografía del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, claramente una actitud ya posmoderna. Si empieza el posmodernismo con Robert Frank, sigue con William Klein y se da también de alguna manera con Moriyama, bueno, pues con Gary Winogrand ya se puede decir que estamos hablando claramente de una fotografía desde una condición claramente posmoderna. Y esto nos va a dar pie para en las próximas semanas platicar de otros autores como Stephen Shore, como William Eggleston, como Nan Goldin y otros que también quiero compartir con ustedes. Bueno, pues no me resta más que darles las gracias por haberse conectado. Les mando muchos saludos, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto, bye.